Estamos todos en el libro de Josué. Josué capítulo 5. Perdón, Josué capítulo 2. Muy bien. Comprendemos por la misma Biblia que Dios nos revela toda su voluntad, todo lo que Él piensa, todo lo que Él piensa acerca de nosotros, todo lo que Él, ahí está, todo lo que Él habla acerca de lo que Dios dice acerca de la salvación del hombre, todo lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Y encontramos en la misma palabra de Dios cómo Dios va obrando a través de los tiempos, cómo Dios planeó y planificó todo de principio a fin. Como por ejemplo enviar un Salvador. Desde el libro de Génesis, Dios planificó, o en sus planes eternos, el enviar a un Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Es Dios. Y en la línea de tiempo, Dios ha obrado de distintas maneras, pero con un mismo objetivo, con una sola voluntad. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la voluntad de Dios es establecer su reino. ¿Cómo termina el fin de la Biblia? Con Dios reinando para siempre, por los siglos. Y dentro de sus planes, dentro de los planes de Dios, está incluido usted y yo. ¿Sí? O alguno dice que tienen la venida del Señor como tardanza, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿quién? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios, según Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no? Que dice, mas a todos los que le recibieron. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. A los que creen en su nombre les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En los planes de Dios está la salvación del hombre. Y cuando miramos atentamente a la palabra de Dios en este libro de Josué, ya Dios desde mucho tiempo atrás, ya Dios le había prometido a un hombre puntualmente, a Abraham, de ti haré una nación grande. ¿Le prometió eso o no? En tu simiente, ¿pero para qué? Porque Abraham era bonito y le dijo, bueno, venite Abraham, le cayó en gracia a Dios y dijo Dios, bueno, venite que algo voy a hacer con vos. Sino que hay un propósito eterno de parte de Dios. Y la voluntad de Dios es establecer un reino físico con Israel. ¿Fue esa la voluntad de Dios? ¿Es esa la voluntad de Dios? Porque eligió un pueblo. De ti haré una nación grande. Y en ti, dice, serán benditas ¿quiénes? Todas las naciones. Fíjense lo que dice el libro de Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. Le voy a pedir a Leandro si me puede leer el versículo 6. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios dice esto ¿de quién? De Israel, de su pueblo Israel, el pueblo físico de Israel. Para que sea luz ¿a quiénes? A todas las naciones.
Esa era la voluntad de Dios. No es que dijo, uy, me gustan estos muchachos, la verdad son bastante buenos. Fructifiquen, multiplíquense y que se llene la tierra de ustedes. ¿Para qué? Sino para que sean luz a todas las naciones. ¿Cumplió con el propósito de Dios el pueblo de Israel? No. Por eso es que Dios ya no se está enfocando en este momento en Israel, sino que se está enfocando ¿en quién? En la iglesia. Es el tiempo de la gracia. Dios no está diciendo en la iglesia, sino que va a obrar. La obra de Dios va a ser a través de ¿quién? De la iglesia. Siguen los eventos futuros, que todavía no acontecen. Lo próximo que estamos esperando, ¿qué es? La venida del Señor Jesucristo. Y Dios ahí cambia su obrar y va a empezar a obrar otra vez con su pueblo, por medio de Israel otra vez. Pero es Dios y son sus planes. Pero dentro de los planes de Dios, Dios quiere involucrar a sus siervos. Dios llama todavía a sus siervos para ser parte de sus planes. Sí, y Dios ya ha llamado a Abraham. Fíjese lo que dice Génesis 12, versículo 3. Vamos a ir allá. Génesis 12, versículo 3. Y bendeciré a los que te bendijeren. ¿Sí? Fíjense del versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Sí? ¿A quién llama Dios? A Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y todos pueden decir amén, gloria al Señor. ¿Pero para qué? Versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti, ¿qué cosa? Todas las familias de la tierra. Hay un propósito de Dios con el hombre. Hay una voluntad de Dios que no cambia, que son sus planes eternos y que siguen su camino, siguen su cauce, siguen su voluntad y la palabra de Dios no va a volver vacía. Se va a cumplir todo lo que Dios quiere. Pero dentro de esos planes que no cambian y que no se van a torcer y que no los podemos frenar ni detener, Dios quiere a sus siervos involucrados en sus planes. ¿Sí? Dios quiere, invita, Dios llama a sus obreros, a sus siervos, a sus hijos, a ser parte de los planes de Dios. Y esa es la parte que Dios nos permite, de tener libre voluntad de decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy. De poder rendirnos hoy a su voluntad y hacer la voluntad de Dios como Él quiere. Y no usar a Dios como el genio de la lámpara para que cumpla todos mis deseos y mis planes y mis proyectos. La Biblia no dice eso. Podemos leer toda la Biblia. Le estoy animando a todos a leer la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tome tiempo de leerla todos los días. 3 capítulos y medio, 4. Si puede más, mejor. Y presta atención a una simple lectura de la Biblia. Dios es el que lleva adelante sus planes. Y dentro de los planes de Dios, Él quiere involucrarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos que tener una actitud dispuesta a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Fíjese lo que dice también en el mismo libro de Génesis, capítulo 18, versículo 18. Génesis 18. Génesis 18 del versículo 17 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
habiendo de ser Abraham una, ¿qué dice? Nación grande y fuerte. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas veces lo dijo Dios? Ya, 2 veces. ¿Dios miente? En él van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros que ya estamos de este lado, después de Cristo, sabemos qué es lo que está hablando la palabra de Dios, ¿no? Entonces cuando miramos la palabra de Dios dice que habiendo de ser benditas las naciones de la tierra por medio de Abraham. Fíjense lo que dice capítulo 22, versículo 18 de Génesis. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, ¿a qué? A mi voz. Acá es cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, ¿no? Dame tu hijo, tu único. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Creyó a Dios. El libro de Hebreos dice que, bueno, sí, Dios me dijo que por medio de este me va a ser llamada descendencia. Si él me lo pide, él es poderoso para volverlo a traer de la muerte si hace falta. Yo le voy a hacer caso. Qué difícil para un padre que era el único hijo que tenía, el de la promesa, entregarlo en sacrificio. Y Dios lo probó, y dice la palabra de Dios también de que Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios, porque creyó a la palabra de Dios y caminó en obediencia a la voluntad de Dios. Andate de tu tierra y tu parentela. Sí, Señor. Entregame tu hijo. Sí, Señor. Y él lo hizo todo como Dios quiso, conforme a los planes de Dios. Entonces Dios le bendijo que en todas las familias de la tierra serían benditas por medio de Abraham. Fíjese el capítulo 26, versículo 4. Capítulo 26 de Génesis, versículo 4. Dice, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y a tu simiente daré todas estas tierras. Y en tu simiente, otra vez, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hay bendición cuando uno se rinde a los planes de Dios. Hay bendición cuando uno realmente entiende cuál es la voluntad de Dios y la sigue. Sí, hay bendición. Entonces, cuando miramos atentamente a la palabra de Dios, Dios llama a sus siervos. Pero es necesario que un siervo de Dios tenga ciertas características. Cuando miramos al libro de Josué, en el capítulo 2, Dios le dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? A Josué. ¿Qué era Josué hasta que se murió Moisés? Siervo de Moisés. Estaba leyendo que estaban 70 ancianos, ¿sí? Del pueblo de Israel, acompañando a Moisés y a Josué. Y Moisés le dijo, esperen acá, cualquier asunto que tengan, me voy al monte a hablar con Dios, cualquier asunto que tengan, está mi hermano y otro más para atender los asuntos. Cualquier cosa hablan con ellos. Me voy, después vengo. Y se fue Moisés y Josué. ¿Recuerdan esa historia? Va Moisés al monte, después de 7 días Dios lo llama, está 40 días y 40 noches allá en el monte, se puede ver la gloria de Dios en una forma de nube, la presencia de Dios con ese fuego y Moisés allá arriba. ¿Y qué hizo todo el pueblo? Se desenfrenó, cometió idolatría, adorar ídolos. Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Baja Moisés. ¿Y con quién se encuentra?
con Josué. Uno de los dos espías, ¿quién fue? Josué. ¿A quién Dios permitió pasar el Jordán? A Josué. Uno de los dos. Todo el otro pueblo habíamos visto la semana pasada que ¿por qué no pasó el otro pueblo? Por cabezón, por necio, por duro de cerviz, por no querer obedecer a la voluntad de Dios. ¿Dios los cuidó o no? La nube de día, la columna de fuego de noche, el maná, todos los días. ¿Quieren carne? Ahí tienen carne. Bueno, también Dios los castigaba. Pero los sustentó. Nadie puede negar de que Dios no haya sustentado a ese pueblo. En el desierto. ¡Qué milagro! Cada día, por 40 años. ¡Qué misericordia de Dios!, ¿no? Pero también no podemos negar de que ese pueblo, esa generación, se perdió el haber conquistado la tierra y pisado la tierra prometida. Dios le dijo, no van a entrar. No van a poseer la tierra, no van a tener las promesas, yo no voy a continuar mis planes con ustedes. Ustedes van a quedar ahí. Van a comer, no les va a faltar, no se les va a envejecer la ropa, pero ahí se van a quedar. Y los hijos de ellos sí pasaron. ¿Y por qué pasaron? Porque fueron obedientes al llamado de Dios. ¿Vieron que tiene que ver con Dios y no con nosotros? Tiene que ver con lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, si nosotros nos rendimos de corazón sincero. Dios está llamando entonces a sus siervos, y Dios está llamando a Josué y le dice, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán. ¿Pero quiénes? Tú y todo este pueblo. Todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuándo era el tiempo de pasar? En este momento. ¿Por qué? Porque Dios era el que iba a hacer la obra de principio a fin. Y les dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero eso es para los que Dios llama. Eso es para aquellos que están realmente buscando hacer la voluntad de Dios. Buscando estar en los planes que Dios tiene hoy para mi vida. ¿Usted es uno de los que busca realmente estar involucrado en los planes de Dios? ¿Usted es uno de aquellos que busca ser un siervo de Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con su vida hoy día? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene hoy para nosotros? Porque si miramos atentamente, Dios está llamando siervos de verdad. Y cuando miramos atentamente a Josué capítulo 2, en el versículo 1 dice, y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías. Copió un poco el modelo de Moisés, ¿no? No envió 12, envió 2. Ya sabemos cómo se ponen cuando son 12, ¿no? Envió 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra, y a Jericó, y ellos fueron. Y entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Cuando miramos atentamente, estos hombres hicieron la voluntad de el líder que Dios había puesto. ¿Obedecieron o no? ¿Es la manera en que Dios opera por medio de líderes, sí o no? En toda la Biblia. En todo tiempo Dios ha puesto líderes, sus siervos, para continuar los planes de que Dios tiene, para comunicar los planes de Dios. En este tiempo Dios sigue obrando a través de líderes. Estamos estudiando el libro de Efesios los domingos en la mañana, donde trata de la unidad de la iglesia y la santidad del creyente.
Y Dios en el capítulo 4 ha permitido y ha establecido orden en su iglesia poniendo pastores y maestros para perfeccionar a los santos. ¿Para la obra de qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que cada siervo de Dios tenga su función. Y más aún, como un cuerpo, como lo que somos, como un cuerpo con distintos miembros, distintas funciones. La mano izquierda no hace lo mismo que la derecha. No quiere decir que es más inútil la izquierda que la derecha. Las dos me sirven. No quiero perder ninguna. Mis dos piernas son las dos funcionales. Soy patadura para jugar a la pelota con las dos. Así que no me preocupa ni la izquierda ni la derecha para jugar a la pelota. Sé que puede salir para cualquier lado la pelota. Pero las dos sirven. Tal vez para jugar a la pelota no, pero para otra cosa sí. ¿Cuál es la función que Dios le ha dado en su iglesia? Porque Dios está buscando a sus siervos para continuar con sus planes. Y cuando miramos, Josué envió a estos 2 espías a reconocer la tierra. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron. Y cuando miramos en el capítulo 2, versículo 14, ya empieza la conversación con Rahab, ¿no? Pueden leerlo después en casa. Empiezan ahí una negociación, ¿sí? Rahab los encubre de los que venían a buscarlos, les miente y ella los guarda. Y así como yo hice con ustedes, tengan misericordia de mí. Porque todo el pueblo, toda la nación desfallece delante de ustedes. Por el Dios a quien ustedes sirven. Por cómo Dios los liberó y pasaron en seco por el Mar Rojo. Cómo Dios les dio libertad de Egipto. Cómo Dios los liberó de los reyes, de Og y el otro no me acuerdo. Seón, muy bien, gracias. Y habíamos visto la semana pasada que estaban frente a Jericó, ¿no? Estaban ahí y se ve que lo estaban viendo en vivo y en directo. Y ya el pueblo desfallece. Y eso que todavía no habían cruzado el Jordán. Cuando miramos atentamente en el versículo 14, dice del capítulo 2, ella les pide, versículo 12, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Estaba sabiendo y reconociendo Rahab quién era Dios y que Dios había dado esa tierra a ellos, al pueblo de Dios, y que ellos iban a conquistar la tierra. Entonces ella le pide misericordia, el versículo 14, y ellos le respondieron, nuestra alma por vosotros, hasta la muerte. Si no denunciares nuestro asunto, y cuando Jehová, fíjense, y cuando Jehová ¿qué? Nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Estos son siervos, Dios llama siervos, pero estos siervos tienen que confiar en los planes de Dios. ¿Estos siervos fueron a reconocer la tierra? ¿Sí o no? Sí, estaban los dos solitos. No tenían una guardia real ni nada. Fueron de espías, calladitos. ¿Pudieron ver los muros de Jericó? Pudieron contemplar todo, ¿no? Curiosear, chusmear. ¿Sí? Estaban chusmeando toda la tierra. Y fueron al lugar donde Josué les dijo, vean Jericó y la tierra a sus alrededores. Pudieron ver seguramente la guardia, la fortaleza, los soldados, la gente, toda la gente que habitaba ahí, el número de gentes, si era una ciudad poderosa o no. Pudieron ver todo, porque a eso iban. Y a traerle la noticia a Josué. Pero estos siervos le dijeron a Rahab, y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, ¿estaban confiando en la promesa de Dios? ¿Usted confía en las promesas de Dios?
tiene confianza plena en que este libro no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios, viva y eficaz, y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Contiene esto la voluntad perfecta de Dios para tu vida? ¿Le crees como le creyeron estos siervos? Porque estos fueron con peligro de sus propias vidas. Si los descubrían, ¿pero en quién pusieron su confianza? ¿En quién confiaron para conquistar ese Jericó tan fuerte y tan fortificado y esos muros tan grandes? Ellos lo vieron primero de primera mano. Entraron a la ciudad, no la vieron de afuera, entraron. Pudieron ver el grosor de los muros, que habrán sido más o menos de 14 metros de ancho. No hay rotopercutor que rompa eso. ¿Cómo hace? 14 metros de ancho. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Y cuando miramos atentamente, estos siervos estaban confiando en lo que Dios prometió, no en lo que ellos querían hacer. Porque era más fácil seguramente ir ahí, ¿sí? Que después perdieron la batalla, ¿no? No llevemos tantos. Vayamos con estos pocos. Son más chicos. Y terminaron perdiendo contra la batalla de ahí, porque había pecado en el pueblo. Pero pudieron haber tenido otras conclusiones, pero Dios, ¿qué quería que hicieran? Jericó. Y cuando miramos atentamente, ellos, y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Estaba la victoria asegurada para ellos? ¿Por qué? Porque estaban confiando en los planes de Dios. Eran conocedores de los planes de Dios. Sabían qué era lo que Dios había prometido a su pueblo. Esta tierra se las voy a dar por heredad. Y ustedes van a hacer luz a las naciones. En ustedes van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿A quién Dios le daba la victoria? A su pueblo. ¿Cuál iba a ser la señal? Iba a poner miedo, terror en la gente. Esa iba a ser una de las señales. Y Rahab le dice, el pueblo desmaya a causa de ustedes. Están todos con mucho temor y mucho miedo. Dios ya estaba haciendo su obra. Entonces dice que ellos confiaban en los planes de Dios, porque dice, y cuando Jehová nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Fíjese lo que dice en Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Esto está hablando Dios con Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a qué, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El estar involucrado en los planes de Dios conlleva obedecer la palabra de Dios. Sí. Por eso Dios le dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿De qué? De la palabra, de mi palabra. Este libro de la ley, versículo 8, nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un siervo de Dios es alguien que sirve, que está involucrado. No solamente creyendo en los planes de Dios, no solamente conociéndolos, sino practicándolos, haciendo la voluntad de Dios para su vida. Y fíjese lo que dice el versículo 10 al 12 del mismo capítulo 1. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos provisiones,
porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da, para que la poseáis. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, ¿sí?, que se acuerden y que vayan a pelear con sus hermanos también. Versículo 16 al 18 dice, entonces respondieron, ¿quién? El pueblo de Dios. Respondieron a Josué diciendo, ¿a qué se comprometieron estos siervos? Nosotros, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que hace un siervo? Sirve, hace. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. O sea que están comprometiéndose a sujetarse a un liderazgo dado por Dios. Están comprometidos a obedecer la voluntad de Dios. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. ¿Y qué más? E iremos. Un siervo de Dios es alguien que marcha, que está dispuesto a ir. No, es que te hay que cruzar el Jordán, Josué. Está muy lejos. Me voy a mojar. No, y los muros, ¿cómo voy a hacer para pasar? Y no, y ya empezamos a poner pero un siervo de Dios, ¿qué hace? Marcha. Sabe cuál es la voluntad de Dios, saben cuáles son los planes de Dios. Los cree de todo corazón, ¿por qué? Porque se ve que está sirviendo en lo que Dios pide. E iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos, se están comprometiendo. De la manera que obedecimos ¿a quién? A Moisés. O sea que tenían un testimonio estos que están sirviendo a Josué ahora. En todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. ¿Qué era lo que pedía este pueblo? Que Josué esté en la voluntad de Dios. Fíjense qué espirituales que eran estos siervos. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandato, a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandares, que muera. Solamente que esfuérzate y sé valiente. O sea que Dios estaba obrando también en el pueblo y le está reconfirmando a Josué lo mismo que Dios le estaba diciendo a Josué en privado. El pueblo le está diciendo las mismas palabras. Entonces estos se comprometían, estos siervos se estaban comprometiendo, dice, al confiar en los planes de Dios, pero al ser siervos que marchaban, nosotros haremos e iremos y obedeceremos. Fíjense el versículo 2, versículo 18. Versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. ¿Sí? Ahí están comprometiéndose estos siervos, estos espías, con Rahab, diciéndole, bueno, mete todo lo que entra dentro de tu casa y eso no va a ser tocado. Nuestra vida por la de ustedes. Y se comprometen y demás, pero el versículo 18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, cuando un siervo de Dios, realmente es un siervo de Dios, va a estar haciendo. Y de tal manera que se va a comprometer, porque dice, no cuando el pueblo de Israel entre y nosotros lo estemos mirando de este lado del Jordán, sino que dice, cuando nosotros entremos en la tierra, ¿qué es lo que iban a estar haciendo estos dos espías? Iban a estar luchando. Iban a estar haciendo la obra de Dios que Dios le pidió que hiciera Israel, conquistar la tierra que Dios le prometió. Y Dios iba a ir delante de ellos, y Dios iba a sustentarlos, y Dios iba a hacer la obra, y Dios iba a poner terror en los
que habitaban esa tierra. Y Dios iba a traer juicio sobre los moradores de esa tierra. Y Dios iba a darle la victoria al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel debía ser siervos de Dios. Ocuparse en ser siervos de Dios. Ocuparse en hacer la voluntad de Dios. Ocuparse en comprometerse en hacer lo que Dios quería en ese tiempo para ellos. Y ellos dijeron, cuando nosotros entremos en la tierra, ¿qué es lo que hace un siervo? Se compromete. Dios está buscando a sus siervos. Amén. Dios sigue llamando a sus siervos, pero siervos comprometidos. ¿Cuánto tiempo estuvieron comprometidos estos hombres? Hasta que conquistaron toda la tierra. Hasta que se terminó la obra que Dios quería que hicieran. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que usted haga a través de la iglesia? ¿Cuáles son los dones que Dios, si ha recibido a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo mora en el creyente, y Dios nos ha dado al menos un don, ¿sí? Una habilidad, algo para poder ministrar y ser útil como parte, ¿sí? Si ha sido ingresado, aceptado como miembro de la iglesia, si ha sido parte de la iglesia, si es parte de la iglesia, Dios tiene algo para que usted haga. Dios quiere algo para su vida. Porque si no, si solamente la voluntad de Dios es que seamos salvos. A ver, ¿quién es el más viejo en haber recibido a Cristo? ¿Quién tiene más de 30 años de haber recibido a Cristo? ¿Nadie? Mi suegro. Mirta. Elsa. No voy a seguir tirando más años, ¿eh? Ahí no. 30 años de haber recibido a Cristo. Si era solamente la voluntad de Dios de que cada persona en este mundo reciba a Cristo como su Salvador, ¿para qué van a vivir 30 años en este mundo? Vámonos al cielo. Yo recibí a Cristo cuando tenía 15 años. ¿Para qué voy a estar acá 21 años? Me voy. Vámonos antes de que se termine de destruir todo esto. Vámonos al cielo. En el momento que recibo a Cristo, si eso es el plan de Dios, ese es el momento de irme al cielo. ¿Para qué más? Pero Dios tiene sus planes. Y Dios quiere obrar sus planes a través de la iglesia. Y Dios quiere que la iglesia sea, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una iglesia debe estar reflejando a Cristo. Una iglesia debe realmente reinar Cristo en su vida. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La autoridad, el Señor, el dueño. Y nosotros somos su cuerpo. ¿A quién le hace? ¿Cuál es la parte que comanda el cuerpo? La cabeza, ¿sí? ¿Por qué tienen que comandar el cuerpo un brazo? ¿Se imaginan el brazo comandando todo el cuerpo? Cuando debe ser la cabeza. Y si somos parte de la iglesia, ¿cuál es la función que Dios te ha dado? ¿Estás involucrado en ser un siervo, pero un siervo de Dios? ¿Para qué? Para tener un involucramiento a los planes de Dios, para tener confianza, confiando plenamente, una fe verdadera. La fe sin obra es muerta, dice Santiago. Una fe verdadera a los planes que Dios tiene para usted. En este tiempo, uno dice, wow, qué gran obra que hizo Josué. Qué gran obra Dios quiere hacer ahora a través de sus siervos también. Entonces cuando miramos, ellos confiaron en los planes de Dios. Ellos estaban involucrados porque nosotros vamos a entrar a poseer la tierra. Nosotros vamos a entrar y te vamos a rescatar a vos. Y vemos también en el libro de Josué que cuando entraron, si leemos unos capítulos después, en el capítulo 6, Josué les dice, vayan y rescaten a Rahab. Y cumplan la promesa que ustedes hicieron. Y fue apartada.
y fue rescatada, ella con toda su familia y todos los que estaban en su casa. Y podemos hacer otro mensaje por ese lado. Y podemos notar cómo Dios, a través de Rahab, ¿sí?, una prostituta, Dios, en sus planes, la utilizó para que viniera el Señor Jesucristo. ¿Dios puede utilizar a cualquiera? Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Se reconoce como alguien importante para un buen prospecto para que Dios lo utilice? Si crea la palabra de Dios, Dios puede hacer de la nada, puede hacer mucho. Dios requiere de sus siervos, de sus administradores, que cada uno sea hallado. Dios quiere tu fidelidad. Dios quiere que te rindas a Él 100%. No el 40%, no el 25%, no el 99,9%, al 100%, rendido a los pies del Señor. Pero al involucrarnos en los planes de Dios, nosotros vamos a entrar. Y cuando miramos en el versículo 23, capítulo 2, versículo 23 al final, y volviéndose los dos varones, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. ¿Hicieron lo que quisieron o estuvieron sujetos al liderazgo? Estuvieron sujetos. Hicieron lo que Dios les mandó. Hicieron lo que se comprometieron en el capítulo 1 a hacer. Todo lo que diga, todo lo que mande, todo lo que te muestre Dios, allá vamos a estar. Solamente que Dios, que estés con Dios, que Dios esté contigo y que seas esforzado y valiente. Y nosotros nos vamos a ocupar de obedecer. Y volviéndose los dos varones, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra, ¿en dónde? En nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Seremos también siervos. Dios sigue llamando a sus siervos, pero debemos ser parte de la obra de Dios. El pueblo dice: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Nosotros somos parte de la obra de Dios. Y luego, bueno, tienen toda la historia de la conquista y la gran victoria que Dios dio a su pueblo Israel a través de Jericó y cómo pasaron el Jordán. Dios hizo el mismo milagro que con el Mar Rojo, pasaron en seco. Ellos no sabían que con dar vuelta alrededor de Jericó durante 7 días y pegar un par de gritos iba a caer ese muro. Ellos no lo sabían. Pero ese es el gran obrar de Dios. Que Dios obra milagros. Hoy día Dios sigue haciendo milagros y puede hacer lo que Él quiera con nuestras vidas si nos rendimos a Él y a sus planes, a su voluntad. Estos hombres estaban no solamente creyendo en los planes de Dios, sino involucrándose, diciendo: nosotros vamos a venir y vamos a conquistar esta tierra. Y no solamente eso, sino que Dios está haciendo su obra a través nuestro, porque Dios nos ha entregado esta tierra en nuestras manos. Estos enemigos, Dios los entregó en nuestras manos. ¿De quién es la obra? De Dios. De principio a fin. ¿Nos necesita Dios? Si no, pregúntele al pueblo de Israel que quedó en el desierto. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, Dios nos sigue llamando. Si hoy seguimos respirando, Dios todavía te sigue llamando. Dios todavía tiene propósito y planes con tu vida. La pregunta es: ¿conoces cuáles son esos planes que Dios tiene? ¿Estás involucrado con lo que Dios ya te ha pedido que hagas? ¿Estás confiando en esos planes? Porque cuando quieras ponerte firme para Dios,
va a aparecer seguramente oposición. Va a aparecer Satanás. Y cuando queramos realmente confiar en los planes de Dios, vamos a tener seguramente problemas. Pero ellos no se dejaron impresionar por lo grande de Jericó. Ellos estaban habitando en el desierto, ¿no? En tiendas. Y vieron un pedazo de muro, una muralla china, vieron ahí, gigante. Pero ellos confiaron en los planes de Dios. Ellos se involucraron en los planes de Dios. Y ellos fueron parte. No solamente sirvieron, no solamente dijeron vamos a ir, sino que ellos lucharon y conquistaron la tierra que Dios tenía para ellos. ¿Cuántas bendiciones Dios tiene para tu vida? Hay bendiciones que ni las sabemos. Yo nunca pensé, cuando llegué y pasé por primera vez por esa puerta, que Dios tenía preparado para mí un seminario y estar sirviendo hoy como pastor de la iglesia. Si no, en ese momento salía corriendo del espanto, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer tal trabajo? No tenía ni idea, pero Dios fue haciendo poco a poco. ¿Dios tiene más cosas para mí? Seguramente que sí. ¿Dios tiene más cosas para usted? ¿Cuánta gente Dios quiere salvar, guiar a Cristo a través de usted? ¿Cuántas personas pueden rendirse a los pies del Señor por su mensaje del Evangelio? ¿A cuántas personas usted o familias podría estar rescatando de un divorcio? ¿A cuántas familias podría estar rescatando de un suicidio? Nunca lo sabemos. ¿A cuántos jovencitos, a cuántos niños podríamos estar guiando a Cristo y que sean siervos de Dios? No personas de bien, siervos de Dios. A través de la obra que Dios quiere hacer a través de usted. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de ¿dónde? De un almud. Sino que se pone arriba, ¿no? Para que alumbre a todos. Dios quiere hacer una obra grande a través de usted y de mí. Pero la pregunta es si tenemos estas características de confiar en los planes de Él, involucrarnos en sus planes y ser parte, poner manos a la obra, porque Dios todavía tiene sus planes y Dios quiere que usted sea parte de ellos. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la Biblia para poder ver, Señor, todo el ejemplo que tú nos has dejado a través del Antiguo Testamento. Te ruego, Señor, de que obres en nuestros corazones con poder, que obres en nuestras vidas, que ayudes, Señor, y nos acomodes los pensamientos también, que nos corrijas si es necesario, y que obres en nuestros corazones, Señor, para poder rendirnos, Señor, al 100% delante de ti y poder ser siervos tuyos, Señor, que creamos, Señor, de todo corazón en tus planes, que confiemos, Señor, que nos involucremos y que hagamos, Señor, tu obra de la manera que tú quieres. Te pedimos, Señor, por esta iglesia, que tú traigas el crecimiento, que tú traigas, Señor, el fruto para tu gloria y honra, y que tu nombre, Señor, sea dado a conocer en este tiempo, Padre, y que muchos puedan recibir a Cristo a través de nuestra iglesia. Te pedimos tu bendición, Señor, y que nos sigas acompañando. En nombre de Cristo, amén. Bien.